Aquí comienza Abracadabra, el poder transformador de la palabra mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad. 2 horas de relatos, música y poesía con los pases mágicos del profesor César Greenstein y la alquimia de Chiche Frugoni. Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos, Alejandro Lomuto. Musicalización, Alejandro Lomuto y César Greenstein. Música original para la cortina de apertura, Federico Frugoni. Buenas tardes a todos. Un sábado más con Abracadabra. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo le va, Chiche? Pero un día excelente para mí hoy, ¿eh? Excelente, me ha contado algunas cosas que me ha puesto muy contento. Sí, señor, sí, señor. Un reencuentro. He vuelto a las canchas, un reencuentro. El reencuentro con el fútbol. No sé si el fútbol estará tan contento de su reencuentro con el fútbol. No, digno. Pero usted sí está contento. Digno. Fue digno. Fue digno. Bueno, así me gusta. Muy bien, Chiche, volviendo a las canchas. Sí, señor. Bueno, señores, como no podría ser de otra manera, hoy en Abracadabra hemos de tocar el tema de Halloween o Día de las Brujas o también Día de los Muertos. Sí, señor. Así que tenemos historias para contar. Yo recomiendo a aquellas personas impresionables o asustadillas, escuchar el programa en compañía de algún adulto. Que lo contenga. Que lo contenga, porque vamos a contar historias tenebrosas de Halloween. Pero me gustaba, ¿sabe qué? Empezar directamente desde Brooklyn con la historia, porque veo que las brujas, uno las imagina, sobre todo las brujas del 1600, 1700, uno las imagina con esos sombreros puntiagudos. Exacto. ¿Por qué esos sombreros puntiagudos? ¿Por qué la escoba? ¿Y por qué los gatos que las rodean siempre a las brujas? ¿Y qué mejor que una brujita como Felicia para contarnos esa historia? Así que, Feli, cuéntenos, por favor, de dónde viene la fisonomía de las brujas, hoy en el Día de las Brujas. Bueno, profe, mire, las maestras cerveceras, la industria de la cerveza por miles de años estuvo en manos de las mujeres. Entonces ahí, si uno iba a un mercado en el 1500, 1600, iba a encontrarse con mujeres con sombreros de punta y calderos, y eran las maestras cerveceras. Ah, mire usted. Entonces, ¿qué pasaba? El famoso sombrero era una cosa de marketing, porque era para identificarse y para que las identificaran en el mercado. Ahí está la que vende cerveza. Mira vos, la que tenía el sombrero puntiagudo vendía cerveza. Claro, y con el caldero donde tenían la cerveza. Mira. Y espectacular. pasaron esos siglos, ellas tenían su establecimiento, y en el establecimiento tenían gatos. Claro. Que había gatos porque tenían cereal para hacer la cerveza. El ale, ¿no? El ale era en aquella época, ¿no? El ale house. Para mantener, sí, algunas tenían el ale house, pero qué mejor que un gato para mantener a los ratones al margen. Claro, pues si no los ratones se comían el cereal. Claro. O te lo contaminaban. Claro. La escoba era, en vez de tener el cartel de abierto y cerrado, cuando ponían la escoba arriba de la puerta, era que estaban abiertos. Mire Ahora, usted. ¿qué pasa? Estas mujeres sabían mucho de química, obviamente, de mezcolanzas para saborizar la cerveza. De brebajes. Hay algunos alquimias y brebajes. Alquimias y brebajes. Y bueno, los hombres quisieron sacarles el monopolio. Entonces ellas empezaron a acusar de ser brujas, de hacer pociones, de forzar a la gente. En realidad eran mujeres independientes, dueñas de su negocio, y mujer independiente ya sabemos que es peligrosa. Entonces, ahí fue cuando empezaron a hacer el estereotipo. Y quedó que la bruja tiene el sombrero puntiagudo. Sombrero. Está rodeada de gatos, tiene su escoba, hace brebajes en un caldero. Y ahí está. Y en vez de hacer cerveza, le sacaron el negocio a las señoras. Claro. Y
se lo quedaron. Y no sé si vos te acordás, César, en la línea roja del subte, de uno de los del subte de Boston. De Boston, o sea, Red Line. Alewife, pasando Cambridge, que va Sí, con señor. dirección a Alewife o Brewster también, es cervecera. Claro, claro. Y de ahí viene la historia de cómo a las mujeres a la cervecera, que era una mujer de negocios, le cambiaron el rótulo Y por le bruja. enchufaron el rótulo de bruja. Fue una cuestión de quitarles el negocio. ¿A que usted Exacto. eso no lo sabía, don Chiche? No, no lo sabía. Y no le voy a preguntar a Lomuto si lo sabía, porque ¿qué dirá Lomuto? Sí, ya lo sabía, él siempre lo sabe todo. ¿Usted ya lo sabía, Lomuto, eso? No, no lo sabía. Bien, profe. Vamos. Anote, Martincito, anote. Una. Nosotros 1, Lomuto 0. Anótelo, porque esto no se repetirá en 100 años. Bueno, pero En 1000. hablando No exagere. hablando del origen, los orígenes de Halloween, usted sabe, y qué mejor que Feli, que también, bueno, maneja el idioma inglés a la perfección. Halloween es una palabra que tiene, lo que quiere decir es algo así como All Hallow Eve, ¿no? Que traducido quiere decir algo así como la víspera de todo lo sagrado, de todos los santos. All Hallow Eve. También algunos dicen que es All Hallow Evening, ¿no? Que es también la tarde, el atardecer de todos los santos. Lo que me hace jugar también con la idea de que Eve, evening, en inglés, deben tener una fuerte conexión, lo cual no es raro, porque evening es el final del día, Sí, que exactamente. casualmente el final del día es la víspera del día que sigue. Exactamente. Así que seguramente hay una fuerte conexión entre Eve, evening, y después lo que ocurre es que es All Hallow Evening o All Hallow Eve termina siendo Halloween, que es el nombre con el que se conoce, obviamente en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, esta festividad, que sin embargo se ha convertido en una festividad o una celebración o un recordatorio, como usted quiera llamarlo, en todo el mundo. Yo quiero aclarar una cosa para aquellos que dicen, bueno, esta es una festividad importada, ahora todos los conchetos... Es como que se ha comercializado, ¿no? Lo que ha pasado es que con muchas cosas se ha comercializado. Totalmente. Ahora, yo recuerdo perfectamente que yo tenía 4 o 5 años y el 31 de octubre yo iba siempre con mi abuelita al cementerio de Avellaneda Exacto. a llevarle flores a mi abuelo, que yo no había conocido, el marido de mi abuelita Lola, Sí, señor. porque era el día de todos los muertos. Totalmente. O sea, no es un invento actual No. esto del Día de Todos los Muertos. O sea, tiene una fuerte raíz religiosa. Exactamente. Y bueno, lo que para nosotros puede parecer un poco más comercial, en otros lugares, en otros lares, tiene la misma raíz nuestra. De hecho, aparentemente el origen de Halloween es o bien gaélico o bien Sí, celta. Es celta. ¿Mm? La información que tengo yo es que viene de los druidas celtas de Sí, la señor. isla de Irlanda, Exactamente. Buena información, don Chiche. 2000 años atrás, ¿eh? Sí, y tal vez un poquito más. Y puede ser. Yo le diría que los druidas tuvieron su momento de gloria, yo diría que casi 2500 años atrás, 2400 años atrás. Eran una especie de monjes Sí, de una religión pagana, que era la religión de los celtas. Usted sabe que vamos a hablar en algún momento, vamos a dedicar un programa a la cultura celta en Muy Abracadabra, interesante. es muy interesante. Y los celtas fueron un pueblo muy extraño. Se supone que su origen es en Europa del Este y se corrieron hacia el occidente, llegando hasta Irlanda, exactamente. Sí, o sea, señor. todo un largo recorrido para luego volver otra vez. Y por supuesto le llevó siglos todo esto. Sí, por supuesto. Y en cada lugar de Europa uno encuentra resabios de cultura celta, que además es una cultura bastante poco homogénea. Es una nación bastante tribal,
de manera tal de que hay distintas costumbres, con distintos dioses. Muy nómades. Muy nómades. No tenían una noción muy clara de nación o de estado, de país o de patria, sino más bien de tribu. Y lo que los unía es casualmente lo que usted dijo, Chiche, los druidas. Los druidas eran, como ya dije, una especie de monjes que en un momento tuvieron un poder casi absoluto sobre las tribus y luego fueron perdiendo prestigio. Tal vez por las propias derrotas del pueblo celta en distintas batallas de conquista, fueron perdiendo, digamos, confianza en quienes se suponía que eran la interfaz entre ellos y los dioses, ¿no? Y si los dioses nos niegan la victoria, los dioses no nos hacen ganar un solo partido, bueno, lo que hacemos es echar al director técnico, que en este caso eran los druidas. Empezaron a tener poder los militares. Exactamente, exactamente. Sí, por ejemplo, los celtas, los galos, que ocuparon buena parte de la actual hoy Francia y que fueron conquistados por Julio César, ya estoy hablando de prácticamente el año 0, un poquitito antes, y eran también celtas. La cultura celta entonces nos ha legado esta fiesta de Halloween o de Día de los Muertos. Quiero contarle, Chiche, algunas cosas que tienen que ver con Halloween. En primer lugar, esta cuestión de, como conté, el origen celta, pero también una cosa muy interesante. Vio que en las películas se ve muchísimo esa calabaza que está alumbrada, ¿no? Desde dentro, que tiene un nombre. Tiene un nombre y es Jack the Lantern, o Jack el Faro, o el Faro de Jack. Y esto ya tiene que ver con una leyenda bastante tétrica. ¿Qué son estos Jack the Lantern? Son, se toma una calabaza, se le corta la parte de arriba, como si se saca la tapa, se le quita toda la pulpa y se le talla en una de las caras, se le talla una figura bastante horrorosa. Sí, claro. Y se le pone una vela dentro para dar esta imagen, iluminarla y dar una imagen bastante espectral. Ahora, ¿quién era este Jack? Este Jack que da origen a Jack the Lantern. Bueno, la primera cosa que quiero contarles es que este fuego que se pone dentro de la calabaza es un remedio de los fuegos fatuos. Los fuegos fatuos son un fenómeno natural que se supone que se da por la presencia de ciertos gases en el aire, que de pronto, por alguna reacción química, se prenden fuego. Y entonces son algo así como la luz mala. Claro. La luz mala tiene otro origen químico o biológico, sí. pero son una especie de luz mala, ¿no? Y por supuesto, estos fuegos fatuos también han llamado la atención y han, de alguna manera, llamado a la imaginación y, cuando no, al horror y al miedo de muchas culturas. En Europa del Este es muy común esta cultura, los fuegos fatuos, se lo asigne a que son o bien espíritus humanos que han muerto y no encuentran paz, o bien salamandras, que son espíritus no humanos. Es decir, nunca fueron humanos, ¿no? Son como creaciones espectrales que no han sido humanas, lo cual ya a uno le empieza a agarrar cierto miedito. Y también dentro de la cultura celta se supone que puede ser el alma de algunas hadas. Usted sabe que en la cultura celta, que es muy de hadas y de brujos y de hechiceros, pero sobre todo de hadas, hay hadas buenas y hadas malas, hadas muy peligrosas. Bueno, estas hadas peligrosas pueden encontrar en algún momento de su existencia o después de su existencia férica, digamos, tiene una existencia espectral, que también tiene que ver con los fuegos fatuos. O sea que ya la luz que se le pone adentro de la calabaza, y nos remite a historias, cuando menos, un poco truculentas. Esta tradición del Día de las Brujas es también una tradición que existe no solamente en Occidente, sino, por ejemplo, en la Europa del Este. Es muy interesante.
hay un Día de las Brujas que no es el 31 de octubre, sino que es el 23 de abril, que es el Día de San Jorge. San Jorge es un santo que en realidad se ha santificado a un caballero. Es una leyenda, es aquel que peleó contra un dragón y salvó a una princesa, a las fauces del dragón, y a todo un pueblo de las fauces del dragón. Y finalmente creo que fue el Papa Gregorio III que lo santificó e instauró la fiesta de San Jorge, que es la fiesta, una de las dos fiestas más importantes en Gran Bretaña. Tanto es así, Chiche, para también adentrarnos en esas historias terroríficas u horrorosas, que en el libro de Drácula, de Bram Stoker, en Drácula, en el primer capítulo, cuando Jonathan Harker comienza contando en su diario íntimo su viaje al castillo de Drácula, allí en el medio de los Cárpatos, él cuenta que cuando subió a la diligencia que lo esperaba en el Paso del Borgo, diligencia que nosotros luego veremos en el libro, cuando uno lee el libro, está siendo manejada, guiada por el propio Drácula, disfrazado de cochero, porque Drácula no tiene sirvientes, él solo maneja su propio castillo y lo va a buscar a Harker, allí al Paso del Borgo, y en el viaje que hace entre el Paso del Borgo y el castillo de Drácula, es la noche de San Jorge, es decir, es la noche de brujas en Europa del Este. No nos olvidemos que los Cárpatos está en la antigua Transilvania, lo que hoy es Rumania, y en un momento Drácula detiene el carruaje. Obviamente Jonathan Harker está muerto de miedo, ¿no? Y Drácula detiene el carruaje, se baja del carruaje, lo deja allí medio abandonado Harker, y se pone en un cementerio, entra a un cementerio caminando, y dice que una bruma muy espesa, lo describe, ¿no? Stoker, cubre las lápidas, y este cochero, este extraño cochero, Drácula, empieza a prender unas velas en las tumbas de los difuntos, que esta también es una costumbre muy común en la noche de San Jorge, y en la noche de brujas, en Europa del Este. Y esta vela, o casualidad, es el mismo tipo de vela que es la que se pone en Jack the Lantern. Sí, o sea que es toda una cosa bastante digamos, misteriosa, tétrica, horrorosa, sí, pero con hilos conductivos. Con hilos, claro, con hilos conductores que nos remontan Totalmente. a muchos siglos atrás. Sí, señor. Ahora, ¿quién era este Jack the Lantern? Bueno, resulta que cuenta la leyenda que era un tipo bastante de dudosa moral, y era un ladronzuelo. Y cuentan que una vez robó en el pueblo y salió huyendo con una bolsa con todo lo que había robado, y cuando estaba escapando de quienes lo perseguían, de los pobladores, dicen que se encontró con el diablo. Entonces Jack en ese momento no era Jack Lantern, hace un pacto con el diablo y le dice: mira, sálvame de estos tipos. Y el tipo dice: ¿yo qué gano? Bueno, qué sé yo, tendrás mi alma. Entonces, pero dice: pero ahora lo que te pido es que te conviertas en moneda, porque ¿qué pasaba? El diablo se podía convertir en cualquier cosa, diablo como era. Entonces, convertiste en moneda, cuando me alcanzan los tipos estos, yo les pago con la moneda, después te convertís vos otra vez en diablo, la moneda desaparece, y estos tipos se van a pelear diciendo quién fue el que se robó la moneda, y se van a olvidar de mí. Entonces el diablo le parece una buena idea, y entonces se convierte en moneda y se mete en la bolsa que tenía Jack. Y Jack, que era muy ladino y que ya la tenía todas pensadas, en la misma bolsa tenía una cruz que había también robado y que impedía, le quitaba todos los poderes al diablo. De manera que ahora lo tenía encerrado también al diablo, y le propone: ahora que te tengo encerrado, si querés que te libere, me tenés que prometer que nunca te vas a quedar con mi alma. Y el diablo dice: bueno, alma más, alma menos, viste, me quiero ir de acá, y acepta. Tiempo después, Jack, como todas las personas humanas, muere. Y cuando muere, claro, había sido un ladrón, un vividor, un mentiroso, no iba a ir al cielo.
Así que su alma no puede ir al cielo. Pero este aquí, que tampoco puede ir al infierno. Porque el diablo es un hombre de palabra. El diablo sí es un hombre de palabra, no como Jack. Y entonces, ¿qué pasó? El tipo queda entre el cielo y el infierno, vagando y perdido. Entonces es ahí cuando él lo que hace es, el diablo, para hacer una cruel broma, le dice, dame una guía, porque acá estoy perdido, no sé para dónde agarrar. Le tira una brasa, que es una brasa que va a arder eternamente, porque es una brasa del fuego del infierno, una brasa eterna, ¿no? Claro. Y Jack la toma, y él toma un nabo, que era la comida preferida de Jack, lo ahueca y pone esa brasa eterna dentro del nabo Perfecto. Que de alguna manera, y lo cala. Perfecto. Y allí anda Jack the Lantern, vagando eternamente, iluminando con ese faro, que es el mismo faro que deriva en la calabaza, porque la calabaza es más grande que un nabo. Obviamente. Y entonces y esas figuras fantasmagóricas, horrorosas, tienen el origen en esta leyenda de Jack. Yo me acuerdo, Chiche, y con esto voy terminando este relato, en principio relato horroroso, que yo estuve, un 31 de octubre, estaba yo visitando la Universidad de Northwestern, allá en Chicago, Feli. Y hacía un frío de morir ya en Chicago. Y yo le puedo contar, Chiche, te puedo contar, Martincito, que era una cosa rarísima. A medida que se iba haciendo de noche y que las primeras sombras cubrían la ciudad de Chicago, y uno veía a los chicos haciendo el juego de dulce o engaño, ¿no? Treat or trick, ¿no? Trato o truco, disfrazados, estos pequeñitos disfrazados en forma bastante lúgubre, y con todas las casas con estos Jack the Lantern en todas las ventanas. Yo les puedo asegurar que daba ganas de quedarse metido dentro de casa. Yo era un hombre grande ya, y sin embargo había una energía especial. Había una energía muy especial. Me llevaron a dar una vuelta, yo estaba en la casa de unos amigos, me llevaron a dar una vuelta por Chicago, ya de noche, y me llevaron a una casa que tendría fácil 300 de estos Jack the Lantern, por toda la casa, por toda la fachada de la casa. Les puedo asegurar que es una visión que no olvidaré mientras viva, ¿no? Impresionante. Así que estar en Chicago en un 31 de octubre fue para mí una experiencia que me hizo estudiar más. Claro. Acerca de ¿De qué se trata todo esto? Claro. De Halloween, el Día de los Muertos, lo que fuera. Me parece que Feli quiere agregar alguna cosa. Sí, que en Irlanda usaban el nabo, pero cuando llegaron a Estados Unidos los irlandeses no tenían nabos, y entonces reemplazaron el nabo con la calabaza. Exacto. Muy bien. Y ahí se hace todavía más horroroso, porque un nabo chiquitito, con un calado y demás, es una lamparita. Pero esas calabazas que son cada vez más grandes, te meten un poco de cosas. Son intimidantes. Sí. Así que, bueno, para terminar esta primera entrega de esta terrorífica abracadabra del día de hoy, se me ocurrió que era bueno recordar a Chicago, recordar aquel ambiente, y qué mejor que una canción paradigmática de aquel grupo que se llamó Chicago, y que de alguna manera lo que trataremos es que no pase lo que dice la canción. La canción es: si me dejas ahora, no me dejen ahora, y sigan que en el próximo bloque hay más abracadabra y más Noche de Brujas. Si me dejas ahora, Chicago. Take away the very heart
Abracadabra. Para querer creer que la magia, la sorpresa y la alegría son un destino posible. Con el profesor César Greenstein. ...1692... una aldea en la colonia británica Salem, o Salem Village, y empiezan a suceder algunas cosas extrañas. Es el inicio de lo que se conoció con el nombre de los juicios de Salem, que dio lugar a la historia de las brujas de Salem. Usted sabe, Chiche, usted sabe, Alejandro, que ya los juicios por brujería, como bien nos acaba de contar también la querida Felicia, eran cosa bastante común en las colonias británicas. Ahora nos hemos enterado de que había un trasfondo económico, ¿no? Allí. Exactamente. Pero de todas maneras, por supuesto, estamos hablando también de un siglo de oscurantismo, de creencias en el diablo, etcétera. Ya hay un primer caso registrado, el de Alls Young, en Connecticut, en 1647. Es decir, no era el caso de los juicios de Salem no es el primer caso, pero sí es el más famoso, el más masivo. Y fue sí el último juicio que se hizo en las colonias británicas, por lo menos el último en el cual se aceptaron lo que se conocía con en el juicio, ¿no? Con el nombre de testimonios espectrales. Era algo así como que se presentaba como prueba las alucinaciones de lo que se suponía que era un testigo. Ahora, lo que nunca se comprobaba era la sanidad mental del testigo. El origen de su ni el origen, ni por qué se le alucinación. ocurría decir, Totalmente. y algunas de estas cosas después las hemos de comentar. La cosa es que en el año 1692 empieza a haber un extraño comportamiento de Betty Parris. Betty Parris era la hija del reverendo Samuel Parris, y el reverendo era el reverendo de Salem, y su primita Abigail Williams. Ellas dos, pero sobre todo primero Betty, empieza a tener cae enferma, una enfermedad que los médicos no podían identificar. Empieza a tener convulsiones, no comía, adelgazaba. Y claro, empezaron a tratarla con la medicina bastante limitada de la época, no respondía a los tratamientos, y por supuesto el médico, ¿qué fue lo que dijo? Está posesa. Ha caído víctima de la brujería. Se corrió la voz en el pueblo, imagínense, Martín era un pueblo pequeño, y empieza a ver, todos creían que era una especie de manifestación diabólica que se había, de alguna manera, se las había agarrado con el reverendo del pueblo, digamos, ¿no? Y muchas chicas empiezan a copiar el comportamiento de Betty. No se sabe si porque efectivamente tenían alguna enfermedad, no, los registros no son tan claros, o por una especie de efecto imitación, ¿no? Por llamar la atención, etcétera. Entre ellas, por ejemplo, su prima, Abigail Williams. Había que encontrar una solución, o por lo menos, como siempre se ha hecho, ¿no?, en la historia de la humanidad, si no se encuentra una solución, por lo menos encontremos un culpable. Y entonces, el culpable que se encuentra es en principio una esclava que se llamaba Tituba. Era una esclava que tenía el reverendo Parrish en su casa. Se supone que esta mujer, y aquí
otra vez la historia bastante confusa, porque comienza, se cree que era una amerindia, es decir, una india americana, de tez muy muy oscura. Y termina la leyenda, la historia, las costumbres, las creencias, la terminan convirtiendo en una mujer negra proveniente de Barbados. Impresionante. O sea, y la verdad que no se puede saber bien dónde empieza el mito y dónde termina la realidad. Sin embargo, en lo que figura en los juicios, digamos, en las actas de los juicios de Salem, figura por lo menos como hay 15 oportunidades en las cuales figura el testimonio de Tituba, que fue decisivo para lograr la condena de las supuestas brujas. Figura como una mujer amerindia. Sin embargo, todas las leyendas, todos los cuentos, todas las historias la describen como una mujer, una esclava negra proveniente de Barbados, que por supuesto, y esto la hace mucho más cercana al rito del vudú. Claro. Entonces también aquí es probable que esto sea una especie de alucinación. Sí, o por lo menos de interpretación libre de quienes fueron contando la historia. Exacto. Después con el tiempo, ¿no es cierto? La cosa es que esta esclava lo que hacía era medio la nani de las chicas, entre ellas Betty y Abigail, y les contaba cuentos. Y es altamente probable que les contara cuentos de terror, o por lo menos de miedo o de misterio. Y es altamente probable que las chicas se hayan impresionado. Así que cuando Betty cae enferma, lo más fácil fue culparla a Tituba de brujería. Y no solamente la culparon a ella, sino que le culparon a Sarah Osborne y a Sarah Good. Sarah Osborne era una mujer que toda la comunidad no quería demasiado por cuestiones religiosas. Era una mujer que no era muy observante del culto. Estamos hablando de una época donde los puritanos dominaban toda la región. Y usted sabe, Chiche, que los puritanos eran tremendamente rigurosos con las costumbres religiosas, ¿no? Y entonces cualquiera que no observara esa rigurosidad era sospechoso de tener algún pacto con el diablo. Entonces se aprovechó esta circunstancia, tal malquistados con Sarah Osborne, y también se la acusó, se la metió en la bolsa de las brujas. Y a Sarah Good era una indigente, que prácticamente no tenía nada que ver con nada allí, pero también se la puso en la... Tenía pocas armas para defenderse. La cosa es que se la lleva a juicio, y el juicio es un juicio de lo que se llamaba escuchar y determinar, ¿no? Así se formaban una especie de jurados 2 veces al año, y esos jurados trataban todos los temas que tenían que ver con la comunidad. Y esto es un viejo remedio de los mismos juicios que existían en Gran Bretaña, donde bueno, se tratan sobre todo temas de traición. Pero en este caso comienza el juicio, y en el juicio se acusa a más de 150 personas. Entre 1692 y 1693, más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas, apenas con acusaciones. O sea, no había ninguna prueba. ¿Qué prueba puede haber de brujería? Sin embargo, por supuesto, muy pocas llegaron a ser formalmente procesadas por el Tribunal del Condado. Pero de todas maneras, el saldo fue bastante trágico, ya después lo voy a contar. Lo interesante es que en los juicios todo lo que había era testimonio de los supuestos testigos, que contaban básicamente alucinaciones. Contaban experiencias esotéricas a las cuales les echaban la culpa a las personas que estaban en el estrado como acusados, sin tener ninguna prueba de absolutamente nada. ¿No? Y bueno, los jurados preguntaban, los jueces preguntaban, y lo que se cree es que hasta los propios jueces se dejaban llevar por la histeria general de la época. Ahora, ¿por qué había esa histeria general?
Bueno, hay varias explicaciones y una de ellas tiene que ver con que en aquella época la alimentación básica en aquella región del país estaba sobre la base de pan de centeno. Y se supone que en aquella época, en aquella cosecha, el centeno, por algún motivo, había estado contaminado por algún hongo, y ese hongo tenía particularidades muy parecidas a la del LSD. Alucinógenas. Alucinógenas, de manera tal de que las personas contaban sus alucinaciones. Obviamente no se las atribuían al cereal, porque toda la vida habían comido pan. Obviamente. Y no tenían cómo distinguir esta cuestión química que se estudió después, mucho tiempo después. Y entonces, se les creía, esta gente que nunca fueron siempre ciudadanos responsables y normales y comunes, ahora tienen estas alucinaciones en coincidencia con la aparición de esta Tituba y sus brujas secuaces. La cosa es que Tituba tiene fuertes presiones para confesar. Se supone que incluso el propio reverendo Parris la golpeó fuertemente para que confesara. Porque claro, si Tituba no era la bruja era la hija. Claro. Entonces había que de alguna manera salvar el pellejo de Abigail y de Betty. Claro. Y entonces Tituba termina confesando. Ella cuenta, es bastante particular. Dice que Tituba en sus confesiones habló de perros negros, cerdos, pájaros amarillos, ratas rojas y negras, gatos, lobos, y de que ella misma volaba en palos de un sitio a otro, no escobas, pero sí en palos. Evidentemente, la paliza que le han dado a esta pobre Tituba habrá sido tan grande que está dispuesta a confesar cualquier cosa. Totalmente. Cualquier cosa. Dice todo esto y con esto se la condena a ella y se la condena también a las dos Saras, a Sarah Good y a Sarah Osborne. Y ella termina diciendo que la perdonen y que lo que pasaba es que era Satán que estaba entre ellos. También se supone que Tituba dijo todo esto para cubrir a su marido, a John Indian, que sí era un indio. John Indian, el apellido era obviamente un local. Sí, un patronímico, digamos, ¿no? Y porque también se lo veía a John, se le habían atribuido muchas de las desgracias por las que pasaba el pueblo. Entonces ella intentó de alguna manera retirar la atención de su amado John y la trajo sobre ella misma sin saber que eso la condenaría a ser considerada bruja. Lo interesante es que pese a que fue condenada, ella no fue ni colgada, ni quemada, ni nada por el estilo, sino que fue llevada a prisión. Allí quedó porque obviamente el reverendo Parris no pagó su fianza, la dejó presa hasta que un año después alguien, no se sabe quién, pagó la fianza y la llevó como esclava, la compró. Y es muy probable que no solamente se han llevado a ella, sino que se han llevado a John Indian, a su marido, porque lo más probable es que haya sido otro puritano el que la compró. Claro. Y los puritanos, que eran muy observadores, la indisubilidad del matrimonio. Indisubilidad del matrimonio. Indisolubilidad del matrimonio. Gracias, Martín. No podían permitirse llevarla a ella y no llevarse a John Indian. Se pierde absolutamente el rastro de Tituba, pero lo que se sabe es que no fue ejecutada. De todas maneras, sí fueron ejecutadas 5 personas. Bueno, en realidad fueron ejecutadas 14 personas, de las cuales una fue un hombre. Mire usted. Porque también se habían acusado hombres de brujería. Este hombre él en realidad se negó a declarar, y entonces para los que se negaban a declarar y se los presumía culpables, o se los declaraba culpables, la condena no era la horca, tampoco no se los quemaba, sino que se los empedraba, ¿no? Así que él murió bajo la presión de miles de piedras. Pero estas son las víctimas. Sé que tenemos 14 víctimas fatales de estos juicios, de los juicios de Salem. Los juicios no solamente ocurrieron en Salem, sino que también ocurrieron en todo el condado de Essex. Es decir, que
llegaron a pasar por los estrados cerca de 200 personas. Impresionante. Y otra vez eso muestra el peligro del fanatismo, el peligro también de las sociedades construidas como aquella sociedad de 1692 en Massachusetts, construidas alrededor de el fanatismo y de la vigilación. Allí los vecinos se vigilaban unos con los otros y se delataban unos con los otros. Y esto, por supuesto, proponía también a que las rencillas domésticas finalmente fueran dirimidas de esta manera. Es decir, yo le tenía bronca a usted, Chiche, y entonces lo acusaba de brujo. Claro. Y se terminó, ¿no? Y entonces después tenía que defenderse. Y si yo tenía cierta habilidad... Muy difícil. Claro, me comía un buen pan de centeno, me agarraba una alucinación de aquella. Perfecto. Y después decía que a Chiche le habían crecido unos cuernos rojos y una cola larga de diablo, y andá a sacarte ese sayo, ¿no? De encima. Entonces, por eso, y esto también es una cosa interesante para nosotros, para la actualidad, a mí me pone tan nervioso y me pone tan atento cuando desde los gobiernos se nos induce a estas prácticas de delación, como ocurrió hasta hace poco en la cuarentena impuesta por todos los gobiernos nacionales, municipales y provinciales. Una de las prácticas que seguramente usted recordará, inauguraron los gobiernos, fue que los vecinos se delatan entre ellos. Sí, si alguien no cumplía con la cuarentena, avisen y delátenlo, y pusieron números de teléfonos. Sí. Y esas son prácticas del siglo XVI, del siglo XVII. Una cosa increíble. ¿No? Y a mí eso, bueno, que me gusta estudiar la historia, me hacía acordar un poco a estas comunidades que empiezan a perseguir a una parte de sus habitantes. Usted sabe que muchos años después Arthur Miller escribió Las Brujas de Salem, un libro que luego se convirtió en obra teatral, y él la refirió, por ejemplo, a el macartismo de los años 50 en los Estados Unidos, y una nueva casa de brujas, en ese caso la casa de los supuestos comunistas. Pero lo interesante es que en aquella época en los Estados Unidos bastaba con la acusación de ser comunista para que uno tuviera un problema grave. Claro. Así como en 1650, 1690, 1700, bastaba con la acusación de ser bruja o brujo. En 1950, tan cerca como 1950. Muchas personas que nos están escuchando habían nacido ya para esa época. Totalmente. Bastaba con la acusación de ser comunista para que sea uno perseguido. Entonces, a mí me parece que esta es una historia, la historia de las brujas de Salem, que vale la pena tener siempre presente. Usted sabe, Chiche, que yo estuve en Salem. Cuando yo estudiaba y había sido invitado como profesor visitante en Massachusetts, en Boston. Boston está muy cerquita de Salem. Sí. Así que una tarde viajé con Alejandra y con dos amigos a la ciudad de Salem. Y le puedo asegurar que así como la experiencia de haber estado en Chicago el 31 de octubre fue imborrable, bueno, la primera vez que yo fui a Salem era un día muy frío, era invierno, muy brumoso. Y fuimos al Salem Witch Museum, al museo de Salem, de las brujas de Salem, donde se recrea todo el juicio con unos robots, como los mismos que hay en Disneyland, ¿no? Los mismos iguales, nada más que cuentan toda la situación y cuentan el juicio. Y por supuesto está muy bien hecho, hay testimonios de la época escritos, y hay libros, y hay elementos, etcétera. Y el Museo de Salem, de las Brujas de Salem, está enfrente de lo que sería el Common, que el Common es el parque comunal, el más grande de Salem. Salem es un pueblo muy chiquito. Estaba súper brumoso. Así que cuando salimos del museo, después de haber escuchado la historia de la bruja de Salem, uno no podía evitar tener también que le corría un cierto escosor, ¿no? Ante la visión, me acuerdo que tengo muchas fotos del lugar, porque era muy fantasmagórico, muy fantasmagórico. Después volví a ir ya más grande, con Kevin, con Alan,
con Micaela, mi actual nuera, la mamá de Santino, a quienes les mando un beso, ¡mua! Sé que están escuchando, y Alicia, mi prima, y fuimos, y hacía un frío ese día, uno de los días más fríos de mi vida. Era invierno en Boston, o bueno, en la zona. Era un día de sol, pero hacía mucho frío. Llegamos al museo, y usted sabe, Martín, que no había nadie en el museo. Estaba abierto, pero no había nadie. Hacía tanto frío que nadie salía. Entonces, cuando llegamos, sacamos las entradas. La persona que nos atendió nos escuchó hablar en castellano. Nos dice, where you come from? Le dijimos, veníamos de Argentina. Y dice, bueno, ya que no hay nadie, les voy a poner el espectáculo en castellano. Así que nos hicieron todo el espectáculo para nosotros solos, en castellano. Muy bueno. Y así que nos llevamos el recuerdo de las brujitas de Salem. Así que, bueno, historias del Día de Brujas y cómo hemos de musicalizar este tramo de Abracadabra. Bueno, se me ocurrió que hemos hablado en el primer bloque de Drácula. Y hemos hablado también de la locura, hemos hablado de cómo toda esta gente había enloquecido, cómo probablemente Abigail y Betty hayan tenido algún tipo de locura, la propia Tituba haya tenido algún tipo de locura. Así que, bueno, hemos de escuchar de Drácula, Siento enloquecer. Mamá. Mamá, ¿eres tú? Lucy. Siento enloquecer, creo que es tu voz. Madre, eres tú, respóndeme. Si estás cerca de mí, por Dios, contéstame. Cuando te perdí, se vació mi ser. ¿Quién te podrá sustituir? Si existe alguien así, si está, que venga a mí. Serás mi dueño y de noche velarás mi sueño. Serás mi amo y tu poder dentro de mi reclamo. Vine temprano junto a ti, Señor, ya nada temo. Abracadabra. En Abracadabra, te ayudamos a transformar las palabras en acciones. Escúchame. Y con esta danza de brujas, de Dance of Witches, recibimos al oráculo de nuestro programa, al Archivo General de los Recuerdos, al extraordinario, único y nunca bien ponderado o suficientemente ponderado, señores, de pie para recibir a Alejandro Lomuto. ¿Cómo le va, don Ale? Aquí andamos, profe. Escuchando estas historias de terror, y seguro que usted tiene unas cuantas para contarnos. Tengo historias que nos van a llevar a la conclusión de que no creemos en brujas, pero que las hay. Pero empecemos por el principio. Usted hablaba recién, o hace un ratito, de lo que había ocurrido en Salem allá por fines de los años 1600. Sí, señor. Yo tengo una historia ocurrida aquí en la Argentina, en San Miguel de Tucumán, a principios de los 1700, o sea, muy cerquita. Mire usted, cuénteme. Sí, máteme de miedo.
Le cuento, año 1703. Esta es una historia que involucra a un señor que vivía desde pocos años antes allí, un español llamado Francisco de Luna. Esta historia la cuenta en uno de sus amenos libros el periodista e historiador Daniel Balmaceda, quien nos dice además que este Francisco de Luna, tiempo después sería el abuelo de Estanislao del Campo, el autor del Fausto Criollo. La cosa es que este señor Luna, español, se dedicaba al negocio de la exportación de negros e indios a España. El negocio que, por supuesto, en esa época era posible, ¿no? El Posible y lucrativo. Claro. El 13 de octubre de ese año 1703, Luna denunció en la alcaldía que su esposa, que se llamaba Isabel de Vera y Aragón, estaba enferma y que él mismo empezaba a mostrar síntomas similares. La cosa es que Luna acusó a su criada, de nombre Inés, de haberle tocado la cabeza a su esposa con el supuesto fin de hechizarla y causarle la muerte. Luna acompañó, y esto tiene unas cuantas reminiscencias de lo que usted contaba de Salem, ¿no? Luna acompañó su denuncia con el testimonio de un médico llamado Juan Vargas. Parece que el médico le había hecho una prueba muy particular a la esposa de Luna. La había hecho orinar delante de testigos y en el recipiente donde había quedado el desecho, rompió 2 huevos y volcó las claras y las yemas. Al parecer, el contenido del primer huevo flotó y el del segundo se sumergió. Parece que para Vargas esto era indicador de que efectivamente había alguna brujería. Irrefutable prueba de que esa mujer era bruja. Eso también es interesante porque esa es el mismo tipo de prácticas que hacían estas dos chicas, Betty Paris y Abigail Williams. Por eso empezó todo también en Salem, por la misma práctica. Exacto. Bueno, Vargas pidió reunirse a solas con la criada Inés y luego anunció que Vera y su esposa iban a curarse y dijo que Inés le había confesado que efectivamente había hecho una brujería para mandar a sus patrones al infierno. Con esos datos, todos relatados por Vera, el alcalde ordenó la detención de la criada. La investigación continuó con otras pruebas aún menos elegantes en las que aparentemente descubrieron supuestos huesos de sapo en la materia fecal de don Francisco. Consideraron que todo eso eran pruebas concluyentes y a la pobre Inés, que ya estaba detenida, la sometieron a torturas en un potro. La criada Inés confesó que efectivamente hablaba con el diablo y que había hechizado a sus empleadores. Y el 26 de noviembre, menos de 2 meses después de la primera denuncia, la supuesta bruja Inés fue paseada sobre el lomo de un buey por las calles de Tucumán. Después la mataron de un garrotazo en la nuca y después quemaron su cuerpo en la hoguera. Mire usted. Esto, 1703, en Tucumán, en lo que todavía no era, pero después sería la Argentina. Mire usted que son apenas 10 años después de los juicios Salem y hay enorme cantidad de similitudes, Alejandro, enorme cantidad de similitudes en las prácticas, en la forma de enjuiciarla, y esta cosa que decimos ahora irónicamente, ¿no? Prueba irrefutable. O sea, la prueba irrefutable era unos huesos en la materia fecal de un tipo. O sea, de verdad... Una confesión arrancada bajo tortura. Bajo tortura, lo mismo que le pasó a Titúa, ¿no? La misma cosa. Con lo cual nosotros vemos que en realidad lo satánico, lo horroroso, no venía de parte de las brujas, sino de sus acusadores. Así es. ¿Qué más tiene para contarme, Ale? Bueno, tengo para contarle que hubo personajes muy influyentes en la historia de la Argentina. Hablemos del último siglo, ¿no? De principios del siglo XX hasta ahora, que tal vez no creían en brujas, pero creían que las había, y entonces, si no en brujas, por lo menos buscaban algún apoyo sobrenatural. Ajá. Vamos a hacer una listita rápida, porque esta información en todo caso es más anecdótica y más simpática. La cosa es que de Hipólito Yrigoyen han dicho algunos de sus biógrafos que en cierta época frecuentó el centro espiritista que rendía homenaje a Pancho Sierra. Pancho Sierra había sido un estudiante de medicina que ganó fama de realizar curaciones milagrosas en el siglo XIX. Y parece que Yrigoyen también consultó alguna vez a su principal discípula, María Salomé Loredo, más conocida como la Madre María. Después,
Hipólito Jesús Paz, que fue canciller entre 1949 y 1951, aseguró en sus memorias que Juan Domingo Perón solía recurrir a un vidente llamado Mr. Locke, a quien protegía y admiraba el ministro de Salud Pública de la época, Ramón Carrillo. O sea, ciencia, pero también... pero respaldo del otro lado por la duda, digamos. Exacto. Las consultas de Perón a Mr. Locke se interrumpieron cuando Evita, que al parecer no creía en brujas, fue terminante con el propio Locke y le dijo: no vuelva más, porque aquí la única que le lee el futuro al general soy yo. La cosa es que, muerta Eva, Perón comenzó a conversar con frecuencia con el hermano Lalo, que en realidad se llamaba Hilario Fernández, y era un español que dirigía la neoespiritista Escuela Científica Basilio. Y bueno, como sabemos, después, junto a su tercera esposa, María Estela Martínez, Perón tendría brujo a tiempo completo con quien fuera primero custodio, luego mayordomo, más tarde secretario privado y finalmente superministro, José López Rega, un personaje célebre por sus extravagantes creencias y prácticas esotéricas. Exactamente. Tristemente. Pero bueno, tristemente célebre, así es, así es. Más acá en el tiempo es más conocido el caso de la mendocina Azucena Agüero Blanch, a quien llamaban la bruja latinoamericana del poder, de quien se sabe que asesoró a otro expresidente, o entonces presidente argentino, Carlos Menem, y a Diego Maradona, entre otros, y cuya historia fue reflejada alguna vez nada menos que por el diario The New York Times. Después hay otras dos cosas que a lo mejor pasaron más inadvertidas, y es que a principios de 2005, hace 15 años, hubo un cruce mediático bastante fugaz, pero hasta un reto a duelo, entre dos señores llamados Manuel Salazar y Raúl Córdoba, quienes juraban que eran respectivamente los brujos de los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Ah, mire usted. Y en el verano de 2018 el diario Clarín afirmó que el entonces presidente Mauricio Macri consultaba a una armonizadora budista a la que identificó solamente por su nombre de pila, Cristina. Qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Pero bueno, así es. Dígame una cosa, Alejandro. Yo sé que usted tiene además un dato de que las brujas no son cosa del pasado, sino también cosa del presente. Bueno, por eso le decía, yo no creo, pero que las hay, las hay. Y las hay en presente, digamos. Las hay en presente, efectivamente. ¿Usted sabía que desde hace varios años existe un encuentro anual llamado Buenos Aires Samaín, la tradición de las brujas en la Argentina? Mire, yo no sabía cómo se llamaba, pero sí sabía que existía, pero no con la precisión con la que usted me lo va a contar. Bueno, la cosa es así. Según el sitio web de la Escuela Esotérica de la Diosa, así se llama este lugar, ese acontecimiento fue creado por Irena Vizcarra, a la que se presenta allí como mujer búho blanco, maestra fundadora y directora de esa escuela esotérica, y bruja adepta grado 3, maga sacerdotisa de la diosa. No, repítalo porque es muy fuerte esto. ¿Cómo? Mujer búho blanco, maestra fundadora y directora de la escuela esotérica de la diosa, y bruja adepta grado 3, maga sacerdotisa de la diosa. O sea, ella se autoproclama, se autoproclama bruja. Sí, ella o por lo menos esa escuela esotérica de la diosa, que sospecho que debe estar dirigida por ella. La cosa es que ahí, en ese sitio de internet, explican que el encuentro se realiza todos los años desde 2016, explican que cada año en un lugar distinto y en diferentes jornadas, puesto que por su convocatoria y su propósito de intimidad, no es posible realizarlo para todos los asistentes en una única fecha. Aclaran que esos aquelarres son abiertos a mujeres y varones mayores de 18 años de edad de toda condición, curiosos, investigadores y principiantes, y que no hace falta tener ningún compromiso, ni con la religión de las brujas, ni con su ritual, sino que se puede asistir para solamente enterarse, conocer y recibir información de primera mano y de calidad por brujas verdaderas. Al mismo tiempo, la Escuela Esotérica de la Diosa asegura que es la única institución que en la Argentina enseña, transmite y preserva la magia, el tarot y la brujería o espiritualidad femenina en su forma original,
completa y profesional. ¿Qué me dice? La verdad que así dicho da ganas de ir a pegarse una vuelta. Diga que uno no sabe bien ni cuándo es, ni dónde, ni cómo. O sea, es bastante difícil lograr el acceso, porque si es en lugares distintos, a horas distintas, de días distintos, en poco es difícil organizarse. Hay que ser brujo por organizarse. Tal vez, pero bueno, habría que meterse cada tanto en el sitio de internet, en la página de internet de la Escuela Esotérica de la Diosa y curiosear, a lo mejor en algún momento aparece algún indicio, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Chiche, vamos a dejarle a Alejandro una tarea. Vamos a dejar que cada tanto usted se mete en el sitio y nos avisa. Y si llegamos a ver, en total nosotros entramos en la categoría de curiosos. Sí, total. No en la de sabiondos, ni en la de conocedores, pero sí en la de curiosos. Y parece que estamos convocados. Seguro. Así que me va a gustar, por lo menos aunque sea para ver si podemos, no sé si algún brebaje de la eterna juventud. Me intriga la mujer búho blanco. Claro, esto de la mujer blanca. Porque podría ser lechuza blanca en todo caso. Es raro. Cierto, es una cosa. Usted siempre en los detalles, Chiche. Soy curioso, señor. Pero bueno, usted es curioso. Usted come el pecado de la curiosidad. Dígame una cosa, Alejandro, ¿y usted cree en las brujas? Yo ya le dije, yo no creo. No cree. Pero que las hay, las hay. Bueno. De hecho, por lo menos hay quienes se autodenominan brujas. Ese es el punto que quería marcarle. Fíjese, cuánto tiempo. Ha recorrido un largo camino, muchacha. ¿Recuerda cuando había esa publicidad de los cigarrillos Virginia Slim? Que aparecían, claro. Entonces, y aparecían las mujeres fumando por televisión, en el cine, y había un cigarrillo exclusivamente para mujeres. Sí, claro. Pero lo que quiero decir es que, fíjese, que dentro de todo me da cierta alegría, cierta algarabía espiritual, pensar que en cómo hemos cambiado, ¿no? Estábamos hablando de historias que allá por 1700, si alguien era acusado de una mujer era acusada de bruja, la mataban, seguramente le picaban el garrote, eso de el golpe en la nuca probablemente haya sido el garrote, la famosa forma de matar que tenían los españoles, el garrote vil, o lo colgaban, y ahora una mujer puede autoproclamarse bruja de todas las brujas, no se puede y avisar por internet, ¿no? Acá estoy. Mirá, y acá estoy y me voy a mandar los brebajes. Y me la banco. Me la banco como una bruja. Así que, de alguna manera, eso sí es... Han cambiado las épocas. Claro, han cambiado las épocas y en ese sentido para bien, ¿no? Totalmente. Para muy bien. Totalmente. Así que me encantó, me gustó mucho, Alejandro, esto que nos tenía para contarlos. ¿Cómo? Creo que con esto cerramos el capítulo del oráculo de hoy, ¿no? ¿O tiene usted alguna cosa más? Sí, señor. No. Creo que estamos con estas historias. Estamos bastante, exactamente, bastante para que los chicos se asusten. Ya hoy, yo creo que hoy nuestra audiencia le va a costar bastante dormirse. Entonces, ¿cómo hemos de ilustrar musicalmente esta irrupción siempre estelar de nuestro querido oráculo de... ¿De qué barrio es el suyo? A ver, yo soy originario de Palermo, vivo en Almagro. Usted es un oráculo transhumante, porque entonces hoy es el actual oráculo de Palermo, de Almagro. Fíjese una cosa, que así como esta gente de las brujas, estas que mencionó Alejandro, se reúnen en distintos lugares, en distintas épocas, de distintas maneras, Alejandro también, para que no le sigan el rastro, pero en este caso los acreedores, el tipo va cambiando de barrio y se autoproclama el oráculo de Valvanera, Belgrano, Palermo, etcétera, etcétera. Así que acompañaremos al señor a lo mutuo en su vida, en su permanente huida, y mientras tanto lo musicalizamos con un tango, como en los viejos tiempos, cuando poníamos tangos en Abracadabra, que se llama casualmente Si sos brujo.
Te invitamos a pensar, reflexionar y entretenerte jugando. Abracadabra, abracadabra. La comprensión profunda necesaria para disfrutar cada momento. Que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal que es uno mismo el que no está, y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó. En la memoria sin guardián, libros de viento robará, y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura, no importan los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ve, yo soy la muerte, el precio de la última aventura. Yo soy mucho más fuerte que la vida, yo soy la última rima del poema. Mi voz en todo acorde siempre suena, con cualquier camino yo hago esquina. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación. Soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos ya, su tiempo terminó. Tango de la muerte, cantado por Baglietto, de mi querido amigo Alejandro Dolina. Y se me ocurrió, Chiche, se me ocurrió Alejandro, Feli, Martín, comenzar este último bloque del programa de hoy dedicado al Día de la Bruja, Día de los Muertos, Día de los Santos, etcétera, al Día de San Jorge en Europa del Este, reflexionando sobre la idea primordial del tango de la muerte, que es una idea que he conversado en más de una oportunidad con el querido Alejandro, y que tiene que ver casualmente con esta idea que él tiene de que la única muerte es el olvido. Y me parece una idea interesante de explorar juntos, Chiche, en el sentido de que yo creo que las personas tenemos una cierta pretensión de inmortalidad. Sabiendo que nuestra vida es finita, que nuestro tiempo por este mundo es acotado, tenemos una ilusión de trascendencia. Porque vaya que ha sido siempre un tema de reflexión
la pregunta de ¿para qué estamos en este mundo? El sentido de nuestra propia existencia, cómo encontrarle un sentido a nuestra propia existencia. La lucha a veces se convierte en encontrar ese momento, ese instante, esa situación que justifica la propia existencia. Las personas más afortunadas han podido lograrlo. Otros necesitamos a veces de largas reflexiones, encontrar en relaciones, en momentos, en éxitos siempre temporarios y circunstanciales, ese momento de inmortalidad. Pero creo que todas las personas tenemos una sana pretensión de inmortalidad. Y con el querido Alejandro reflexionamos en más de una oportunidad sobre esta cuestión, y él está absolutamente convencido de que nadie muere nunca si permanece en el recuerdo. Por eso a él lo aterra la idea del olvido. El olvido es, tal vez, la desaparición definitiva. Y esta es una idea que a mí me ha gustado mucho explorar y que por supuesto tiene que ver con la celebración del Halloween o del Día de las Brujas o el Día de los Muertos. Como dijimos al principio del programa, esta fiesta es una fiesta de origen pagano, seguramente de origen celta. Y hay varias preguntas que uno puede hacer, es decir, ¿por qué los celtas la celebraban? Y el origen que se le ha encontrado a esta celebración es lo que los celtas llamaban el Samhain. ¿Qué es el Samhain? Bueno, es la fiesta del fin del verano. También algunos lo llaman la fiesta del fin de la cosecha o el fin del momento de fecundidad. Y otra vez, Chiche, no debiera sorprendernos que se contraponga la fecundidad con la vida y el fin de esa fecundidad con la muerte. ¿Y cuál es el momento del año en el cual eso ocurre? Bueno, el momento en que el verano muere definitivamente en manos del otoño y dando lugar al invierno. Y eso ocurre como una fecha que bueno, se le da cierta precisión, el 31 de octubre. Como hoy nos contó Félix, se ha venido el invierno de golpe. Una frase que pasó casi desapercibida, pero no para el profe Greenstein, que en estas cosas está siempre atento. Y fíjese que esta cosa de se nos vino el invierno de golpe, se nos viene el momento del año en que los días son más cortos, que nos quedamos en casa, que nos arropamos, que las flores dejan de florecer, que las cosechas ya han terminado. De alguna manera el paisaje es más yermo, el paisaje es más estéril, aguardando el eterno renacer, que vendrá en épocas más templadas. Los celtas, en su enorme sabiduría, entonces, declaraban el Samhain como el final del verano. Y lo interesante es que en ese final del verano se abría un portal. Ese portal que se abre en la sucesión infinita de las estaciones y que ellos en su primitiva manera de entenderlo tal vez no diferenciaban primavera, otoño, invierno, verano. Ellos hablaban de dos estaciones básicas, ¿no? La del calor y la del frío. La de la vida, la de la cosecha, la de la vida al aire libre, los días largos. Y la otra, la de el frío. Que imagine usted además, Chiche, que en aquella época la forma de pasar el frío debería ser... No, terrible. Muy claro. Imagínese que vivían juntos con los animales guardados abajo de la nieve. Exactamente. Es una cosa impresionante. Por meses. Por meses. Y comiendo de lo que habían cosechado en la bendita época de la vida, ¿no? Entonces, en ese momento, el momento de pasar de una estación a la otra, se producía este Samhain, que es el origen del Halloween.
Ahora, lo interesante es este concepto de que se abre el portal. Y que durante esta noche, este sábado a la noche, es posible el infinito milagro de que ambos mundos se permeen. Y que por supuesto, tengamos visitas. Y estas visitas, algunos las toman con temor y otros con esperanza. Es la idea de la película Coco. Exactamente. Es esa película que de alguna manera nos cuenta esa apertura del portal. Y también en Coco aparece esta idea de que la única muerte es el olvido. Que mientras vivamos en los corazones de quienes nos conocieron y nos quisieron, quienes que hoy nos quieren, seremos inmortales. Y yo tengo para mí que esa es una idea muy esperanzadora. Por eso la noche de brujas es esperanzadora. Por supuesto, como todas las cosas de la vida, tiene sus oscuridades, porque si no, no tendría luces. La sombra siempre, Chiche, es el resultado de una luz en algún lugar. No puede existir una sombra si no existe una luz. Hay un precio a pagar y es la posibilidad de que se cuele algún espíritu maligno. Y de ahí las historias de terror, y de allí las historias de miedo, y de allí... También usted sabe, Chiche, que de allí los disfraces. Claro. Los disfraces tienen un doble sentido en la celebración de Halloween. Por un lado, los celtas se disfrazaban para escapar de los fantasmas. Esos fantasmas que empezaban a pulular en esta noche en el que el portal se abría. Y había que defenderse de ellos. ¿Y cómo hacías? Bueno, impostando, disfrazándonos. Y los disfraces elegidos muchas veces eran tenebrosos para de alguna manera igualarse con esos visitantes indeseados. La famosa, ¿cómo se esconde un elefante en el medio de una habitación? Totalmente. Metiendo 20 elefantes más. Totalmente. Entonces, ¿cómo te escondes de un fantasma? Pues disfrazándote de fantasma. Y también, por supuesto, el doble juego de los disfraces de Halloween tiene que ver con remedar a estos visitantes indeseados. A estas momias, a estos fantasmas, a estos muertos vivientes que pueden venir a visitarnos. Pero a mí me sigue subyugando, me sigue gustando esta historia de que la única muerte es el olvido y la pretensión, esta bendita pretensión de inmortalidad. Esta pretensión de permanencia, de trascendencia. Usted sabe, Chiche, y usted los debe tener en su familia, y usted, Alejandro, también la suya, y vos, Feli, también la suya. En mi familia hay muchos inmortales. Sí, por supuesto. Que caminan junto a mí permanentemente. Y vaya que esta es una noche para recordar a todos esos inmortales. A esos que no mueren nunca. A esos que cuando se abre el portal siempre están. ¿Cómo olvidar la mano de mi abuela llevándome en esos viernes benditos en Avellaneda? Cuando yo, un purrete de 10 años, llegaba a su casa desde Belgrano, tomándome los colectivos correctos hasta llegar a la casa de mi abuela, que era para mí como llegar a Disneylandia. Absolutamente. Y allí estaba la querida Lola esperándome, siempre sonriente. Rápidamente cambiaba mi ropa de escolar por la muda de ropa que mi mamá había puesto en mi mochilita, y partíamos raudos a recorrer las 6 cuadras que nos separaban de la avenida Mitre, donde nos esperaba en la pizzería Santa María una pizza especial de jamón y morrones, una cervecita para ella, una gaseosa para mí, y la inauguración
de los fines de semana más felices de mi vida. Una fiesta. Una fiesta interminable, inacabable. Y le cuento, Chiche, que todavía esa fiesta es permanente. Mi abuela vive en ese recuerdo. ¿Y cómo olvidar a los cuentos de mi otra abuela? ¿Cómo olvidar a los domingos en la cancha con mi viejo? A los estofados de mi mamá. Todas esas personas que hoy, con ese umbral abierto, vienen a saludarnos. Y nos recuerdan a cada uno de nosotros esta bendita pretensión de trascendencia, esta bendita pretensión de inmortalidad. Vaya, ¿qué sería de nosotros si no pretendiéramos al menos ser inmortales? Si no buscáramos desesperadamente ese segundo que justifique nuestra existencia. Esa historia, ese amor, ese trabajo, ese logro y a veces hasta esa derrota que justifique quiénes somos. Así que, bienvenido el Día de Brujas, bienvenidos los disfraces, bienvenido estas celebraciones casi paganas que nos acercan a ese sentido de que para algo estamos acá, para algo hemos venido, y pucha que vamos a cumplirlo. Así que, Alejandro, si usted tiene ganas de abrir ese portal y darle un abrazo grande a alguien que le gustaría recibir hoy por la noche, cuénteme un poquito de eso, amigo querido. Sí, también cuando usted contaba recién lo de los fines de semana con su abuela, lo de la cancha con su padre, lo del estofado de su madre, de lo cual puedo dar fe. Usted puede dar fe. Porque lo he disfrutado más de una vez. También, por supuesto, pensaba en mi madre, pensaba en mis abuelos, pensaba en algunos tíos, pensaba en algunos amigos que ya no están físicamente, pero que sí, que están todo el tiempo. Sin duda están todo el tiempo. Y están nítidos todo el tiempo y por supuesto que me encantaría darles un abrazo esta noche y todos los días. Y todas las noches del mundo. Pero quiero contarle, y mientras escuchan los acordes de Recuérdame, que eso es lo que nos están diciendo todos nuestros queridos muertos. Claro. Nos están llamando y nos están diciendo, recuérdame, porque la única muerte es el olvido. Y mientras ellos vivan en nosotros, y mientras nosotros vivamos en los recuerdos de quienes nos han de continuar, nadie muere nunca. Y estaremos dispuestos a viajar más allá del horizonte. Porque como dice Lord Tennyson, eso somos, un conjunto de voluntades gastadas por el tiempo y el esfuerzo, pero de voluntad recia para buscar, para seguir y no ceder, como no ceden ellos, como no cede nadie que vive en nuestros corazones. Así que, querida muchachada de Abracadabra, feliz Día de Brujas, feliz día de todos nuestros muertos. Abrir el portal, abrazarlos eternamente y a recordar cada día de nuestras vidas esa fenomenal, bendita, extraordinaria pretensión de inmortalidad que nos hace ser eternamente seres humanos. Beso grande, nos vemos el sábado que viene y Abracadabra. Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar.
Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar.